Buenos días, tardes o noches, o en el momento que estén viendo este video. En primer lugar, como ya es costumbre, disculparme por la demora con el capítulo 6 de esta historia. La verdad, la universidad me tiene muy agobiado. En segundo lugar, agradecer el apoyo en cada uno de los vídeos ya publicados. Me sorprende el crecimiento del canal, ya casi llegamos a los 770 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Para los 1000 suscriptores ya tengo otra historia planeada. Sin más que decir, los dejo con el video. Música, imágenes, personajes y animes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y autores. Mis señores, ¿hay alguien que desea verlos? Fueron las palabras que dio a los soberanos supremos el sumo sacerdote mientras ingresaba a la inmensa sala del trono. Detrás de él una persona lo acompañaba. Tú eres Jiren, ¿verdad? Sí, tú eres Jiren. Dime, ¿qué es lo que pasa? Dijeron los Zenos-sama al ver al ganador del torneo del poder. El gris se encontraba callado e inseguro. Lo que haría seguro lo condenaría a él y a todo su universo, pero su conciencia no lo dejaba en paz. La culpa se apoderaba de él. Se arrepentía de no haber soltado la verdad en su momento. Quizás el destino del Saiyajin y el universo 7 sería distinto, pero no retrocedería. Daría la verdad de su victoria a los soberanos supremos. Se postró ante los reyes en una pose de súplica. La acción confundió a los presentes. Hice trampa. Fue la fuerte declaración que dio en la sala. Las expresiones de las deidades demostraron más confusión. Momentos antes de que los participantes del universo 7 me eliminaran, usé un aditamento que me otorgó el señor Bermud, que consiguió a escondidas. Logré recuperar un poco de poder y así eliminé al universo 7. La victoria que tuve no es más que una farsa. Por mi culpa y aceptar en hacer trampa, condené a un universo entero a desaparecer por unos momentos y a Son Goku a un castigo que no debía de recibir. Por favor, condéneme a mí en lugar de Son Goku. El impacto en las autoridades mayores fue visible. ¿Cómo fue posible que no se dieron cuenta de esto? Las inseguridades del sumo sacerdote cobraron sentido. Las predicciones de Zenos-sama nunca se equivocaban. El ambiente en el que se encontraban los presentes se puso más pesado. Las expresiones del gris, sumo sacerdote y los guardianes de este mismo empezaron a presentar miedo. El sudor frío empezaba a recorrer el rostro de Jiren. Condené a mi mejor amigo, lo sometí a un castigo para quitarle esa confianza que era algo único en él. Manchamos y arruinamos al alma más pura del universo 7 o quizás de los 12, encadenado en las celdas del palacio, y todo por culpa del payaso del universo 11. Las facciones del rey del todo se mantenían de la misma manera, pero poseía un rostro inexpresivo, una vista vacía dirigida hacia Jiren. Zeno sabía que Jiren no era culpable, solo seguía órdenes del dios destructor del universo 11, y conociendo bien a estas deidades seguro lo amenazó de alguna u otra manera. El miedo de Jiren era evidente, temblaba de manera agresiva mientras se encontraba aún en una pose de súplica, pero no iba a retroceder con su decisión de revelar la verdad, la sucia verdad tras su victoria. Lo que dijiste, hace unos cuantos años, tenías razón Daishinkan, cometimos un error. Levántate, guerrero del universo 11, que tú no eres culpable, solo eres una víctima más en ese sucio juego. Musitó la deidad suprema junto a su doble. Ambos reyes se sentían culpables. Quizás ya perdieron la amistad del único ser que nunca les tuvo miedo, del Saiyajin de corazón puro que ambos apreciaban, pero que por una tontería dañaron. Las expresiones del gris se calmaron, se puso en pie y dirigió su mirada hacia los soberanos, indeciso de la petición que haría. Disculpe Zenos-sama, ¿puedo verlo? La petición fue aceptada y descendieron hasta lo más profundo del palacio. Mientras más bajaban, las paredes, que eran lujosas, se volvían cada vez más descuidadas y deterioradas. Al llegar a lo más profundo presenciaron una puerta de metal enorme que desprendía brillo, además que la energía que se almacenaba en esta era gigante. ¿Qué es esto? Fue la pregunta que dio Jiren en voz alta, atrayendo la atención del gran sacerdote. Es una puerta reforzada, la hice para que no lo sacar de este lugar, ya que en el planeta en el que él se crió existe una versión más pequeña de las superesferas del dragón, y en un planeta del universo 11 también existen estas. El objetivo de esta puerta es que no puedan sacarlo con ninguna clase de deseo, ya sea de las versiones degeneradas de las superesferas del dragón como también estas mismas. De un chasquido las puertas perdieron su brillo y empezaron a abrirse generando un sonido por la fricción de esta con el suelo rocoso que poseía ese lugar.
Los corazones de los presentes se apretaron al verlo, las cadenas sostenían sus brazos, su ropa rasgada y deteriorada por el pasar del tiempo, la sangre seca impregnada en el suelo y en las cadenas, su mirada se fijaba en el suelo, al parecer se encontraba inconsciente, la mirada del gran sacerdote mostró algo de culpa, era cierto que los ángeles eran seres neutros, que muy pocas veces mostraban su verdadero sentir, pero cuando esto último pasaba era significado que una gran carga se posaba en sus corazones, intentado mantener su postura giró su cabeza intentando no mirar al Saiyajin, mas lo siguiente lo sorprendió, las lágrimas caían al suelo generando pequeños sonidos en el lugar ambos Zen-no-sama derramaban sus lágrimas por aquel Saiyajin, su único amigo, la tristeza, culpa, miseria los empezaba a consumir, entendieron cómo es que él se sintió al perder lo único que generaba esa sonrisa que les encantaba ver. Su vista empezaba a dejar de verse borrosa, sentía que su fuerza regresaba, notó que el Saiyajin se encontraba frente a ella con sus manos posadas en su abdomen, el mismo brillo amarillento que usó con Tanjiro salían de sus palmas, la ayudó a recomponerse recostándola en una pared. Solo respira, y trata de parar el sangrado con tu respiración, descansa y recupérate, yo me encargo del resto. Sin decir más se puso en pie y se dirigió hacia la batalla, la mirada de Shinobu solo reflejaba sorpresa, pero solo pudo marcar una pequeña sonrisa, las lágrimas brotaban, ese chico que llegó a apreciar al final acudió en su ayuda. Los pilares ya se encontraban cansados, el único en pie era Tomioka el pilar del agua, las heridas en su cuerpo eran preocupantes, sus compañeros se encontraban en el suelo, Mitsurgi inconsciente, el pilar de la flama hincado en una rodilla intentando reunir un poco de fuerza para poder ponerse pie de nuevo, el pilar del sonido estampado en una pared aparentemente sin conocimiento, las lunas eran sumamente fuertes, el resto de sus compañeros no llegaban, la muerte los acobijarían dentro de poco, o eso pensaron al notar un peculiar cabello en forma de palmera pasar junto a ellos, colocándose enfrente, lo reconocieron de inmediato, era el joven que humilló a 4 pilares, se preguntaron el por qué este joven se encontraba en este lugar, de inmediato Tomioka giró su mirada algo preocupado, buscando a su compañera pilar del insecto, encontrándola a salvo, aplicándose algunos implementos farmacéuticos que llevó consigo, sus facciones se relajaron un poco al comprobar que la chica se encontraba fuera de peligro por el momento, pero no era momento de distraerse, ya hay óptimas condiciones, observaron que el joven Peli Palmera empezaba a levantar sus manos, una pequeña esfera amarilla apareció en sus manos, rápidamente 3 esferas salieron de sus palmas dirigiéndose a sus compañeros caídos, por un momento pensó que era alguna clase de ataque, quiso contraatacar pero recordó que ni las posturas más efectivas de la respiración del agua le hicieron algún corte, las esferas chocaron con los cuerpos del pilar del viento, el pilar del amor y con él mismo, notó como su fuerza y energía volvieron al instante, confundido dirigió su mirada al misterioso joven. Solo les di energía para que no fallecieran, sácalos de aquí rápido, aléjense y refúgiense en un lugar seguro, yo me encargo a partir de ahora, asegúrate de ayudarlos con los suministros médicos que Shinobu siempre carga consigo y los que ustedes llevan. Fue la declaración de Goku, bajando sus manos y volviendo a fijar su total atención a los demonios, que al frente lo miraban algo sorprendidos, no vieron nunca esas habilidades en un humano. Pero, no pudo terminar su oración ya que la mirada del joven se posó en él, notó como sus ojos tomaban una coloración esmeralda por unos momentos, sin más que reprochar se dispuso a recoger a sus compañeros con ayuda de Shinobu quien ya algo recuperada ayudó a alejar a sus compañeros del campo de batalla, dirigió una mirada algo decaída en el chico que la salvó, no quería dejarlo solo, por un momento consideró negarse a la petición del Saiyajin de alejarse de la batalla, mas solo acató la orden al notar la mirada llena de confianza que vio en Goku. Tranquila, estaré bien, solo refúgiense y ayuden a sus compañeros. Fue lo que salió de la boca del Saiyajin, dirigiendo una mirada a Shinobu y una leve sonrisa tranquila, es la primera vez que lo veía con esa expresión, quiso quedarse allí apreciando esa sonrisa, pero al ver cómo las lunas empezaban a acercarse al chico, decidió alejarse y confiar en el chico reconocía que era importante para ella, Kokushibo no era tonto, no dejaría escapar a esos cazadores y en especial porque eran pilares, iba a usar una de sus respiraciones para poder asesinarlos de un solo tajo. ¿Qué crees que estás haciendo?
fue lo que escuchó al momento en que su mano fue detenida cuando iba a desenvainar su katana. Este hecho lo tomó por sorpresa y de igual manera fue mandado a volar de un golpe. Solo se vio una nube de polvo a lo lejos, quizás fue ahí donde terminó estrellándose. La sorpresa se adueñó de él. Akaza miraba este suceso con un aparente rostro sorprendido. Frente a sus ojos vio como aquel demonio que lo humilló en el pasado, ese demonio que gozaba de una fuerza inconmensurable, la luna número 19 fue mandada a volar de un solo golpe. ¡No! No lo pudo haber derrotado, quizás Kokushibo solo bajó la guardia. Sin querer creerlo negó aquello que vio, notó la ropa de aquel joven, un doji naranja con extrañas escrituras, se le hizo familiar, es la ropa que utilizan los artistas marciales. Vaya, esa ropa que usas, ¿acaso practicas artes marciales? Cuestionó, pero no obtuvo respuesta alguna, eso lo irritó un poco. ¿Que acaso no piensas responder?, exclamó lanzándose a atacarlo, algo confiado ya que su fuerza era muy grande, además que su habilidad en las artes marciales era demasiado buena, mas no esperó que la realidad lo golpeara. Su golpe paró en seco. De momento a otro la mano extendida del Saiyajin sujetaba su mano, la sorpresa se marcó nuevamente en su rostro de la misma manera que con Douma sujetando su muñeca, con pura fuerza bruta la separó de su brazo, se alejó rápidamente, su mano se regeneró inmediatamente. Debía de tener cuidado con este sujeto, vio cómo mandó a volar a Kokushibo y Douma. Hablando de estos dos, notó cómo se acercaban a su posición. La cabeza de Douma terminaba de regenerarse mientras Kokushibo con su ropa dañada se posicionó a su lado. No debemos de subestimar a este sujeto. Fue la declaración de la primera luna. Douma y Akaza ya lo sabían, sería mejor que los tres lo acabaran de una vez para que este humano no sea un problema en un futuro. Akaza en posición de batalla, Kokushibo desenfundando su katana y Douma preparando sus abanicos. El estruendo fue grande, el choque de puños generó un gran cráter en aquellas ruinas, las estructuras que aún se mantenían allí fueron arrastradas por la gran corriente de viento, la fuerza de Akaza y Goku chocaron, las vestimentas de los demonios se veían desgastadas, dañadas y sucias, la batalla que creyeron corta se había alargado considerablemente. Desde el inicio de esta contienda no podían acertarle ningún golpe, ni Akaza con su técnica de sangre lograba hacerle algún daño, más aún así los golpes del humano eran devastadores. Gracias a su regeneración por parte de su sangre demoníaca aún se mantenían en pie. De un momento a otro vio a Kokushibo acercándose al Saiyajin con su arma en mano, dispuesto a cortarlo y a acabar con esto. Primera postura, luna oscura. Un gran corte vertical se dirigía hacia él, visiblemente ya todo estaba decidido, mas los pensamientos de los demonios fue errónea. La mano al desnudo detuvo la espada a pocos centímetros de impactar en él. Nube congelada. El ataque de Douma fue lanzado a sus espaldas, de manera rápida soltó la mano de Akaza, dándole un golpe en su mandíbula, mandándolo a volar. Estirando su mano hacia el ataque de Douma lanzó una esfera de ki atravesando la nube, destruyendo los fragmentos de hielo. La sorpresa y preocupación se mostró en el rostro de la segunda luna superior, usó su habilidad nevada en un jardín marchito, con el fin de protegerse de aquella esfera explosiva y contraatacar, mas la sorpresa fue grande al notar cómo el ataque del Son atravesaba su hielo, explotando la esfera en su rostro. Con una patada hizo retroceder a Kokushibo, quien usando su katana se defendió del ataque. Al intentar recomponerse la primera luna no pudo ver al humano que enfrentaba, intrigado y algo alterado giró su cabeza, intentando descifrar el lugar al que el Saiyajin se había movido. Levantó la mirada, viendo cómo Goku sostenía a Akaza de la cabeza suspendido en el aire. ¿Ese sujeto puede volar? ¿Quién o qué rayos es este tipo? Rápidamente concentró su fuerza en los pies, impulsándose para atacar al Saiyajin, quien se encontraba sujetando el rostro de la tercera luna. Al mismo tiempo Douma con la cabeza regenerada se lanzó al ataque. ¿Es que no se cansan? Hasta Picoro era más fuerte. Algo agobiado el Saiyajin susurró observando a Akaza, quien mostraba enojo. La mano del Saiyajin apretaba su rostro como si fuera a reventarlo. Con solo apretarlo un poco más, algo aburrido lanzó a Akaza al suelo y de una patada dio un golpe en el rostro. Volvió a arremeter contra las dos lunas restantes. Los tres demonios se encontraban estampados en el suelo. Un simple humano les estaba ganando. No era un pilar, ni mucho menos un cazador. El Saiyajin fijó su mirada en Douma. Ese era el demonio que casi mata a Shinobu. Quizás enseñarle una lección no vendría mal.
casi la matas, esto no lo puedo dejar pasar, ¿sabes? Empezó a caminar acercándose a la segunda luna superior, de inmediato, se puso en pie, regenerando las partes dañadas de su rostro, antes relajado y burlón había desaparecido por completo, recordó aquel primer golpe que Goku le dio, su regeneración por alguna razón era lenta, el daño en él era fatal que no pudo ponerse en pie en ese momento, se colocó en pose de batalla dispuesto a atacar a aquel humano, mas no contó que en un parpadear el humano ya se encontraba frente a él, sus facciones mostraron susto, temor, miedo. Puedo notar que ya no estás tan confiado como antes, ¿qué pasó? ¿No esperabas que tuviera esta fuerza? Supongo que con esto bastará. Escucho decir a Goku, la mano del chico empezaba a levantarse y a posicionarse cerca a su pecho a unos centímetros de rozarlo, con dos dedos extendidos, en el suelo intentando recomponerse. Akaza levantó la mirada tratando de observar lo que pasaría, sudor frío bajaba por sus facciones, conocía esa pose de manos, en el mundo de las artes marciales era conocido como el golpe de 2 pulgadas, teniendo en cuenta la fuerza del humano no sabría cómo esto terminaría. Douma, sal de ahí rápido. Advirtió de un grito a su compañero, si estuvieran en otras condiciones, no le importaría pero ahora esto era de vida o muerte, Douma escuchó la voz de Akaza pero no pudo moverse de allí, la presión que ejercía aquel humano era aplastante, su retina solo temblaba, su respiración empezaba a agitarse, no lo sabía, no sabía cómo aquel humano pudo ponerlo en aquella posición, quiso volver a ver el iris de aquel joven, mas volvió a ver aquella mirada esmeralda apuñalándolo, segundos después se desató lo inevitable. Un gran estruendo se escuchó, una nube de polvo se levantó al instante, no sabían lo que sucedió con su compañero, el polvo fue despejado por una onda de aire que fue expulsada del cuerpo del humano, su brazo se encontraba extendido con un puño, Akaza con temor decidió seguir el camino de destrucción que se había creado, un gran agujero hacia el exterior de aquella cueva se pudo ver, fuera de esta, árboles destruidos y el césped y tierra que cubrían aquella zona devastados, Kokushibo de igual manera presenciaba esto, con caminos de sudor recorriendo su rostro, no quería aceptarlo pero lo que sentía era miedo, y no era aquel sentimiento que ocasionaba su líder, era un sentir mucho peor, se puso en pie dispuesto a escapar, pero su acción fue opacada porque frente a él Goku apareció repentinamente frente quiso tomar su arma, para poder distraerlo y escapar, al parecer Goku se dio cuenta de esto, tomó la muñeca de la primera luna impidiendo que tomara su katana, su otro brazo se extendió hacia su vientre calor que en un inicio era reconfortante pero con el pasar de los segundos, se tornaba doloroso como si le quemara, bajó su mirada viendo que de la palma de aquel chico, se creó otra de esas esferas que estallaban. Adiós. Fue lo único que pudo escuchar, porque fue mandado a volar de igual manera que Douma, a algunos kilómetros alejados estalló, esa esfera no era lo suficientemente fuerte para matarlo, pero tardaría en regenerarse, ahora solo quedaba uno de ellos. Akaza presenció esto con terror, derrotaron a sus compañeros los cuales eran superiores a él, tenía que escapar de aquel lugar, quería salir corriendo de allí y alejarse de aquella mirada oscura que por momentos se tornaba esmeralda, quiso levantarse, pero la desesperación nublaba sus acciones, cayendo al suelo empezó a arrastrarse, con la esperanza de ponerse en pie y escapar mas no fue la ocasión ya que notó cómo era arrastrado para atrás y levantado de uno de sus pies. Dime. ¿Quién demonios eres tú? Hizo la cuestión temerosa de su futuro, no podía moverse ya que la misma presión que sintieron Douma y Kokushibo, vino encima de él. Yo solo soy un Saiyajin, la respuesta fue dada, el término no le era familiar, de un golpe salió volando al exterior de la caverna, cayó en aquel campamento que atacaron estrellándose en una carreta de madera que trasladaba algunas cosas que encontraron en el laboratorio del edificio más grande, notó que algo rodó a su mano, era un tubo de vidrio con piezas de metal en extremos que lo sellaban, una especie de masa de color rosa se almacenaba en él, no tuvo tiempo de detallarlo ya que vio que aquel chico que se denominó como Saiyajin se acercaba a él con pasos relajados, rápidamente tomó ese contenedor. Nakime, rápido llévame a la fortaleza. Lo dicho por el demonio intrigó a Goku, no había nadie más aparte de ellos dos, hasta que detalló que una puerta apareció repentinamente debajo del demonio abriéndose y llevándose consigo a Akaza seguidamente desapareciendo al instante. Vaya al parecer escapó, supongo que eso es todo.
Despreocupado decidió ir a buscar a Shinobu, quien no se encontraba muy lejos del lugar, mas esa despreocupación ocasionará problemas más grandes en un futuro, un mal muy grande que enfrentó en el pasado volvería a aparecer. Se alertaron al escuchar leves pasos acercándose a ellos, e inmediatamente Tomioka desenvainó su espada apuntándola al que se acercaba, pero se relajó ya que era Goku quien iba hacia ellos. Un momento, si él estaba aquí es porque venció a las lunas. ¿Logró despistarlos y escapar? Los ojos de Shinobu tomaron un brillo inusual, le aliviaba ver al Saiyajin a salvo pero las mismas cuestiones de su compañero la acogieron. Lograste tratar un poco las heridas, pero aún deben ser atendidos, incluyéndote, puedo notar que algunos de tus huesos están rotos, vamos haz que todos se toquen y sujétame del hombro. La orden que dio Goku le confundió, pero sin rechistar tuvo que acatarla, apoyaron a los pilares inconscientes en sus espaldas, y tomaron de los hombros a Goku, notaron cómo elevaba su brazo posando sus dedos índice y medio en su frente, quisieron preguntar lo que haría mas lo siguiente los alteró de gran manera, pues ya no estaban en aquel bosque sino en la finca Mariposa, frente a Tanjiro Kamado y a su hermana, quienes se encontraban en el comedor de la residencia. El grito de susto del Kamado no hizo falta, casi se atragantó con el pedazo de carne que degustaba. Rápido Tanjiro, llama a Aoi, ellos necesitan ayuda médica urgente. El Kamado notó el estado de los pilares, e inmediatamente salió corriendo en busca de la chica. Por suerte pudiste traerlos a tiempo. Fue lo que escuchó a sus espaldas en los pasillos de aquella finca. No entiendo cómo es que 3 lunas superiores atacaron las ruinas y más que ellos sobrevivieran. Con algo de melancolía de sus palabras pronunció, no soportaría perder a su jefa Shinobu. No agradezcas, no iba a dejar morir a alguien que me ayudó de la misma manera. Respondió mientras se alejaba de la chica, caminando pasaba por una habitación vio a Shinobu sentada en la cama, observando el exterior por la ventana de aquella habitación, vestía el pijama del lugar para los pacientes y algunas vendas en su cabeza. ¿Cómo llegaste tan rápido? Fue la cuestión que soltó al chico que detrás de ella se encontraba. Goku no sabía qué responderle, en un momento se había negado a ayudarla pero al fin y al cabo tuvo que intervenir, eso hizo sentir bien a Shinobu, pero por otra parte le hizo reconocer que era débil, no pudo hacerle frente a aquel demonio que aborrecía con todo su ser, no quería meter más leña al fuego así que solo suspiró de forma cansada. Conozco una técnica, esta se llama teletransportación, puedo teletransportarme a algún lugar siempre y en cuando haya alguien allí. Esto sorprendió a Shinobu, ¿Goku podía teletransportarse? ¿Qué secretos más guardaba aquel chico? Sé que en un inicio me negué a ayudarte, pero simplemente no podía dejar morir a una persona que me ayudó de la misma persona. Eres una persona que aprecio mucho, perdona mi forma de actuar, casi siempre que intervengo en algún suceso, las cosas empeoran, aún tengo el presentimiento de que ayudarte traerá mayores problemas, pero da igual porque en estos momentos te encuentras bien. La sorpresa fue aumentando, él la apreciaba, era lo que rondaba por sus pensamientos, sin contenerse más se puso en pie y se dirigió a él. Algunas lágrimas bajaban de su rostro, eran de impotencia, pero también de alegría. Ella era una chica dura por dentro pero el cariño que poco a poco le acogió a Goku iba en aumento, cada día que lo veía y trataba sus heridas y cuerpo, a centímetros de él le se abalanzó con una bofetada pero seguidamente lo abrazó. Eso fue por preocuparme, y esto, por ayudarme. Su voz era tranquila, lenta y calmada, las lágrimas seguían descendiendo empapando poco a poco el doji de batalla del Saiyajin. Las mejillas de la chica tomaron un leve color carmesí, los recuerdos volvieron a Goku, cuando su familia lo abrazaba de igual manera cuando llegaba de trabajar en el campo después de algún problema que afrontaban, sin querer una leve sonrisa se volvió a marcar en ese rostro después de tantos años, correspondió el gesto de la chica y se quedaron así por algunos segundos hasta que Goku decidió deshacer el abrazo. Eres una persona bastante confiable, solo te diré esto a ti y a otras 2 más, no soy un humano, pero tampoco un demonio, mi raza se llama Saiyajin. Dijo mientras se acercaba a la puerta de aquel cuarto retirándose sin decir algo más. ¿Saiyajin? Musitó la chica sorprendida, no esperaba esa respuesta a una de sus dudas, si no era un humano y menos un demonio, entonces, ¿qué era un Saiyajin? Recordó una historia que su padre le contaba de un libro de leyendas y cuentos que poseían cuando era niña, recordaba que aquel término era mencionado en aquel libro.
La puerta se abrió repentinamente, de ella salió un Akaza cansado y agotado, las heridas en su cuerpo empezaban a regenerarse lentamente. ¿Qué diablos haces aquí, Akaza? La voz que escuchó lo alteró de tal manera que pese a su estado se puso en una pose de súplica. Frente a él se encontraba Muzan Kibutsuji en su área de trabajo, varios implementos de laboratorio, sustancias que no conocía y algunas anotaciones se hacían presentes en las mesas en ese espacio. No me has respondido, ¿qué diablos haces aquí? Las gotas de sudor de nuevo se hacían presente en su rostro. Algo ha salido mal en la misión, mi señor. Temeroso decidió responder. Ya teníamos posesión de aquel lugar, eran unas ruinas debajo de aquella montaña que custodiaba la cuarta menguante, había en total unos 5 pilares presentes, en el momento que íbamos a terminar con sus vidas, apareció él. El tono de Akaza presentaba miedo, lo que llamó la atención del demonio mayor, giró su cabeza para poder observar a su ciervo, notó que poseía heridas que se regeneraban lentamente, era raro, se supone que la regeneración de sus lunas era inmediata. Era un humano de cabello extraño en forma de palmera, poseía un traje de batalla marcial naranja con una camiseta azul, en su ropa llevaba una extraña marca y nombre, creímos que era un humano cualquiera, pero no resultó ser así, intentamos acabarlo junto a Kokushibo y Akaza, pero... Se detuvo en ese momento, no sabía si continuar, sabía que la ira de su líder iba a ser inevitable. Ese humano nos derrotó a los 3 juntos, usaba una especie de arte marcial muy avanzado que ni yo sé de dónde pudo haber aprendido, su fuerza era sobrenatural, de un solo golpe mandó a volar a Douma muchos kilómetros, con Kokushibo usó una especie de esfera brillante que podía crear de sus manos. Las facciones de Muzan presentaba ira y molestia, ¿cómo era posible que sus demonios de más alto rango pudieran ser derrotados por un humano que ni siquiera era un cazador? Esto solo duró hasta escuchar lo último pronunciado por la tercera luna superior, un recuerdo vino a él, le provocó muchos problemas y miedo en cierta parte de su existencia, no era como lo que pasó con Yorichi, era algo peor, la figura de un anciano que portaba unos lentes y un caparazón de tortuga, un humano que estuvo a punto de eliminarlo con la misma esfera brillante que salía de sus manos. Con algunas gotas de sudor en su frente y sus pupilas temblando dirigió su mirada hacia su ciervo. Dime el nombre o marca que llevaba en su ropa, ¿qué decía? Otra vez pudo escuchar a su líder alterado, esto no le agradaba, algo estaba pasando. En la ropa de aquel humano decía, Kame, su rostro ya no ocultó más el miedo que de él se apoderó, no era posible, simplemente no era posible, ese maldito anciano había muerto hace años, ¿será que es alguno de sus alumnos? Pero si sus alumnos ya habían fallecido hace siglos antes que el mismo maestro Rossi. Sus golpes eran devastadores, de un golpe podía crear cráteres en el suelo, antes de poder escapar me golpeó mandándome lejos de esas ruinas, caí en una carreta de madera que trasladaban algunas cosas, esto es lo único que pude traer conmigo. Dijo extendiendo aquel contenedor que en su interior tenía esa extraña masa rosa, el demonio pudo sentir algo viniendo de ese frasco, no sabía qué era, pero le generaba curiosidad, pudo leer que en el frasco se notaba unas escrituras. Muestra número 6, MB. No sabía lo que significaban esas siglas, pero si algo debía hacer era experimentar con aquella muestra, si ese humano era un aprendiz de aquel anciano que odiaba tanto debía ser cauteloso. Eso es todo, Akaza, regresa a tu posición, ya encontraremos el momento adecuado para poder atacar y adueñarnos de aquel lugar, con respecto a Douma y Kokushibo, ya mandaré a algún demonio a buscarlos. Dijo Muzan determinado en hallar los secretos que ocultaba aquel lugar, sus instintos le decían que aquellas ruinas pueden guardar un secreto muy grande, Muzan decidió volver a concentrarse en su trabajo, pero las palabras de Akaza lo detuvieron momentáneamente. Mi señor, una última cosa. Cuando sintió la mirada posarse en él otra vez continuó hablando. En el momento que el humano me tenía a su merced, ese sujeto se autodenominó como Saiyajin. El término se le hacía familiar, recordó aquella leyenda que sus padres le contaron cuando era un niño enfermizo, una leyenda que describían las hazañas de grandes luchadores que pelearon por la supervivencia del planeta entero, la leyenda de los guerreros Z. Fin de capítulo.